consultas. No me voy a demorar más. Tenemos acá en el piso material, a dos candidatos de política obrera: Marcelo Ramal, candidato a diputado por la tercera sección, y Mariano Hermida, candidato a concejal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, viendo que hay una situación política bastante, política, económica, social, bastante complicada en la Argentina, ¿no? La verdad es que es un desafío en la actualidad, primero candidatearse. ¿Por qué lo digo? Porque hay una situación que la estamos viviendo de bastante descreimiento en la cuestión política, ¿no? Más que nada en los políticos. Y la verdad me parece bastante loable y bastante notable que estén acá justamente para, abiertos a cualquier tipo de preguntas. Bien, Marcelo, una consulta. ¿Cómo, desde tu visión, cómo estás viendo la cuestión política y hacia dónde vamos como país? Bueno, a ver, la cuestión política, en una visión a lo mejor inmediata y hasta cierto punto superficial, uno podría decir que está asignada por todos estos escándalos de corrupción que tuvieron lugar, ¿no es cierto?, en los últimos días, y que de todas maneras recogen una saga más extensa, porque ahora está este episodio de la corrupción en torno de la compra de medicamentos para la agencia de discapacidad, pero hay una historia ya con las contrataciones del Banco Nación, el caso Libra, ¿no es cierto? Bueno, el tema en ese sentido nos sorprende. Ahora, en realidad, si se mira con un poquito más de atención la situación política, hay otras dos cuestiones que son muy importantes. Una es que estamos asistiendo al descalabro financiero, monetario, industrial, de todo lo que fue el modelo económico que montó Milei y el ministro Caputo. Esto explota, digamos, o tiene su primera detonación cuando una serie de fondos internacionales, que son los que en realidad habían sostenido la operación especulativa que armó el ministro Caputo en este tiempo, comprando títulos de deuda, llevando adelante una nueva bola de endeudamiento. Bueno, después de 1 año y medio, ¿no es cierto?, de todo ese proceso, estos fondos empiezan a retirarse de la Argentina, ¿no? La banca Morgan saca ya un famoso informe donde dice, bueno, por ahora nos retiramos, ¿no es cierto? Se empiezan a dar este tipo de fenómenos. Luego, una licitación de deuda pública del gobierno, donde los fondos que movían estos títulos de deuda no la renuevan en casi la mitad. Y ahí viene una medida absolutamente excepcional del gobierno, que es disponer la inmovilización de una parte sustancial de los depósitos bancarios. Hoy esto está por encima del 50% de los depósitos. Digo acá la paradoja de que un gobierno que se llama libertario, liberal y todo lo demás, para rescatar su propia situación financiera, tiene que tomar una medida recontraestatista, como fue, ¿no es cierto?, esta inmovilización de los depósitos bancarios. Hace ahora, un día, 2 días, hubo otra renovación de vencimientos de deuda, y el gobierno ofreció, para convencer a los que iban a dejar ese mercado, para que renueven sus compromisos, una tasa de interés de casi el 90% anual, cuando la inflación prevista en un año está en torno del 20%. Esto estamos hablando de más de 4 veces la inflación. Es una tasa de usura y por lo tanto una tasa de quiebra. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, todos sabemos que cuando uno toma una deuda, va a un banco, ¿no es cierto?, y le prestan el dinero. Sí. Pero si después no puede devolver la deuda,
tiene que ir a un usurero a que le preste plata para que con esa plata pueda cancelar la deuda que no puede pagar. Pero el usurero le cobra el doble de interés que le cobraba el banco. Cuando sube el costo de tomar prestado, es porque el que toma dinero prestado está cerca de la cesación de pagos. Y esta es la situación que está viviendo la Argentina. Pero acá viene otra consecuencia, que es muy importante. El dinero, digamos, colocado a préstamo y la alta tasa de interés es una cara del problema. Después viene la otra cara, que es lo que le cuesta a las personas o a las empresas tomar dinero a préstamo para llevar adelante su actividad económica, su giro industrial, comercial. Con estas tasas de interés, el proceso de reproducción del capital y el giro comercial entra en un verdadero colapso. Por ejemplo, el consumo a crédito se frena totalmente porque nadie puede tomar un préstamo. Luego, hay ya hoy en marcha una cadena de quiebras familiares que tienen que ver con todas las personas que, porque no les alcanza el sueldo, se financian para sus consumos diarios con una tarjeta de crédito. Y luego no pueden pagar el saldo de la tarjeta, pero cuando la tasa de interés se va a este nivel, bueno, la tarjeta explota, ¿no es cierto? Y esto es lo que están viviendo numerosas familias. Todo el cordón industrial que va desde San Lorenzo, Santa Fe hasta Campana está en semiparálisis. Las siderúrgicas, las plantas de celulosa, de maquinaria agrícola. Esta es la situación que se vive, es decir, el régimen económico de Caputo ha colapsado y en ese colapso ha dejado al país en una virtual, ¿no es cierto?, inmovilización. Y esto es una gran crisis política. Y acá yo te había dicho de dos factores que están interviniendo en la crisis. Bueno, está la corrupción por un lado, este segundo factor, pero la tercera cuestión que ahora empieza a aparecer con fuerza es que el movimiento obrero se despierta frente a esta realidad. Hoy, en este momento, en la fábrica más grande de la Argentina, que es Siderar de San Nicolás, los trabajadores tercerizados, es decir, los que trabajan para una empresa intermediaria, a la cual el grupo Techin, en este caso, contrata, y los trabajadores, por lo tanto, tienen menos salario, menos derechos, menos convenios y todo lo demás. Bueno, esos trabajadores tercerizados están en huelga por tiempo indeterminado, desde hace más de una semana, por el salario, por las condiciones laborales. Hoy armaron un piquete en la Ruta 9, es decir, han colocado el conflicto en la calle de una manera muy vigorosa. Y bueno, cuando la clase obrera, no de el taller de la vuelta, sino de la principal fábrica del país, entra en una huelga de esta magnitud, esto tiene un significado político. Quiere decir que los trabajadores, en esta crisis política que vos mencionabas, empezaron a terciar. Es decir, ya no estamos simplemente ante un choque entre el gobierno y un banquero, una discusión en la bolsa de valores, sino que ese tipo de desajustes económicos han terminado golpeando a los trabajadores, ¿no es cierto?, de una manera directa, y los trabajadores salen a intervenir con su propio programa y su protagonista. Claro, teniendo en cuenta que por lo general venimos de años donde también la pérdida del poder adquisitivo, o sea, esto no es magia, ¿no? Hay que entender este cuadro de situación, y que las direcciones sindicales tal vez no, digo que no están a la altura de las circunstancias, y no estuvieron a la altura de circunstancias. Viene el movimiento obrero haciendo una experiencia con la cuestión, tanto política también como sindical, ¿no? Bueno, claro, vos fijate que cuando uno piensa pérdida de derechos laborales, caída del salario, despidos, todo esto Milei no lo consiguió solo.
acá hubo un arco de colaboración política. Por un lado, directamente política, en el Congreso, en las gobernaciones, pero luego lo que vos me mencionás, la cúpula de los sindicatos. La ley bases se termina aprobando sin que la CGT haga otra cosa que un paro de circunstancias. Entonces, por supuesto que, ¿no es cierto?, que está... Que pareciera más un paro para descomprimir, que más que nada como punta de lanza para organización. Por supuesto. Y este conflicto de Siderar hay que leerlo muy finamente. ¿Por qué? Porque la tercerización en las fábricas, es decir, esto de que en una gran fábrica de golpe tenés el 30 o el 40% del personal que trabaja para otra empresa que trabaja para la empresa principal. La empresa principal no se hace cargo de accidentes laborales o de otras cosas, es decir, no asume la responsabilidad directa sobre los trabajadores, los salarios son inferiores. Bueno, la burocracia sindical ha hecho la vista gorda frente a esa cuestión. Claro. Y un poco es lo siguiente, bueno, yo negocio salarios para los efectivos, negocio la obra social para los efectivos, y si atrás mío, ¿no es cierto?, en el fondo del escenario se va acumulando un colchón de trabajadores sin derechos, miro para otro lado. Bueno, esos trabajadores sin derechos son los que ahora se han rebelado en San Nicolás. Y es una rebelión, es decir, cuando uno piensa, bueno, rebelión de precarizados o de tercerizados, es una rebelión contra Milei, porque ese es el paraíso laboral de Milei. Es la expresión de la ley base. Entonces, te das cuenta del carácter, el carácter directamente político, ¿no es cierto?, que tiene este conflicto. Yo, hablando recién acá con los compañeros, les decía que en estos síntomas de reacción popular que se han dado en estos días, bueno, esto de la fábrica Siderar, la gente que en Lomas de Zamora o en Corrientes rechifló ¿no es cierto?, a los candidatos oficiales. Y otra cuestión que pasó en el día de ayer, otra gran fábrica de este cordón industrial del sur de Santa Fe, Roque Basali, ¿no?, donde fue una dirigente... Fue una dirigente de la Libertad de Avance y la sacaron también corriendo. Que ya fue dirigente del PRO y de Patricia Bullrich, ¿no es cierto? Los trabajadores la echaron de la planta. La echaron de la planta cuando ella los culpó de la crisis que atravesaba la empresa. O sea, no están, creo que dijo, no están ganando su sueldo porque se pasan de paro o algo por el estilo. Bueno, y la mandaron terrible a su casa. Entonces, esto revela una reacción, ¿no es cierto?, revela un ánimo. Si vas al tema electoral, esto tiene su importancia porque el gobierno esperaba que las elecciones fueran una suerte de paseo, ¿no es cierto?, para ellos. Esto ya no es así. Las elecciones se van a desenvolver en este cuadro de gran convulsión. Es una decadencia, ¿no es cierto?, económica, social, y el gobierno indudablemente que enfrenta una crisis por eso. Bien, Mariano, vos sos de acá, de La Matanza, docente de La Matanza. Contame, ¿cuáles son más o menos los problemas que ves como candidato a concejal que a primera mano hay que atacar? ¿Cuáles son los desafíos más importantes que están supongo que hay una lista y dentro de esa lista hay prioridades? ¿Cuáles son? Mirá, recorriendo muchísimos barrios todos estos días, pero también las escuelas, los hospitales, intentamos llegar a todos los rincones. Una primera cuestión es el tema de las obras públicas. Cualquier estadística que uno mire, sin necesidad de vivir en La Matanza, uno porque vive acá y lo conoce y no hace falta, pero La Matanza encabeza cualquier ranking en materia de falta de cloacas, de acceso al agua potable, de obras públicas para que, por ejemplo, no se inunde. Ahora están viendo a ver cuándo cae Santa Rosa, si es un sábado, un domingo, porque ya todo el mundo sabe, sobre todo del segundo cordón para atrás, pero también en Ramos, en otros. Las inundaciones en La Matanza tienen la característica que no es que afectan a un solo barrio. Bueno, ya todo el mundo empieza a agarrarse la cabeza porque ya se sabe que, tras más de 40 años de gobierno del peronismo local,
Eso ha estado completamente ausente. Entonces, este tema de la obra pública, que además sería una extraordinaria palanca para emplear a la gente que hoy está sin trabajo o de manera precarizada. Porque poner en pie hoy un plan de obras públicas implicaría, por un lado, resolver esta necesidad urgente de obras, de cloacas, de saneamiento, etcétera, y al mismo tiempo podría ser el recurso para dar trabajo. Claro. Sin embargo, bueno, este tema aparece en cualquier recorrida, etcétera. Y el otro tema es el tema de la salud. Estos días se está viendo diferentes actividades de los hospitales municipales, en el Niño, en el Policlínico, en el Equisa, que ayer estuvimos. Están en un plan de lucha muy importante. Ayer hubo más de 500 personas en el Hospital Equisa con una iniciativa que es, recién Marcelo te hablaba de esta rebelión de trabajadores tercerizados a los cuales la burocracia sindical los deja de lado. Bueno, acá se da un fenómeno de autoconvocatoria, porque los trabajadores de la salud municipales han conformado una especie de coordinadora entre los hospitales. Y en el día de ayer celebraron el Día de las Infancias juntos con la comunidad, y la semana que viene van a protagonizar una importante movilización acá en el distrito, y ellos dicen que van a inaugurar con lucha la peatonal que Espinosa hace poquito inauguró acá. Hasta van a cortar una cinta escenificando esto, pero colocando este reclamo salarial que, bueno, es absolutamente increíble. Hoy cualquier trabajador de la salud, un médico, un pediatra, prácticamente está en la línea de indigencia. Ayer se conoció una entrevista que le hicieron a una compañera del Hospital del Niño que termina de trabajar y sale a cartonear, porque tiene que sumar diferentes trabajos, ya no hablemos de Uber, de otras cosas, a ese límite. Y bueno, con la repercusión que esto tiene, que se están vaciando los hospitales, y naturalmente cualquier padre, madre que lleva a su hijo y encuentra un hospital vaciado, sin turnos, y que no lo atienden, bueno, se produce un choque hasta físico en varios momentos, muy complejo, que bueno, es la consecuencia de una política también de destrucción del derecho a la salud, que empieza por el trabajador, pero que después repercute en la propia atención de la comunidad, algo muy parecido a lo que vemos también en las escuelas públicas. Así que estos temas, te podría decir, de falta de trabajo, obras públicas, salud y educación, al menos es lo que en principio surge en las recorridas, junto con otros temas, ¿no? Por supuesto. Y particularmente hablando, ¿no? Que de seguir esta planificación económica, ¿no? ¿Dónde estaría más o menos la Argentina dentro de 2 años? Bueno, sin hacer futurología, sino apelando a la ciencia, teniendo más o menos los números ya claros. No es una planificación, ¿no es cierto? Es decir, no es una planificación, no es un plan. Acá se armó una operación económica que tuvo como objetivo central revalorizar a la deuda pública argentina y de esa manera levantar el patrimonio de los acreedores, ¿no es cierto?, que tienen esos títulos. La garantía de esa valorización de la deuda consistía en la motosierra, ¿no es cierto? Es decir, cuando al poco tiempo de asumir Milei, en un simposio de banqueros que se hizo en Estados Unidos, hubo uno que llamó a invertir en la Argentina y colocó como ejemplo, como señal de esto, que los saberes jubilatorios habían sido recortados en un 30%. Sí. Entonces dijo, inviertan en la Argentina, porque un país que es capaz de treparar el presupuesto público en este nivel es confiable desde el punto de vista de las colocaciones de deuda. Ahora, ¿qué ocurre? Ese plan fracasó porque el propósito que tenía era en un momento empalmar con una ola de inversiones. Sí. Lluvia de inversiones que no... Sí, con una ola de inversiones, con una nueva afluencia de capitales, aunque fueran incluso acrecentando la deuda pública. Bueno, todo esto no ocurrió. La Argentina no tiene financiamiento en este momento. Está reciclando los vencimientos de deuda angustiosamente,
hay una crisis mundial que interviene, ¿no es cierto?, fuertemente en esto y que lleva a que las expectativas en la inversión minera, petrolera, en el agronegocio no se haya verificado. Y entonces en este cuadro el esquema económico de Milei y de Caputo ha fracasado. Otra vez la de Caputo. Otra vez la de Caputo. Sí, esto ha fracasado y bueno, y este fracaso va a encontrar alguna vía de salida cuando pasen las elecciones. Naturalmente el resultado de las elecciones va a incidir en el rumbo, ¿no es cierto?, que se tome, pero vamos a tener una crisis económica y política. El gran problema que se plantea acá, en ese sentido, es el siguiente. Los que están armándole ya el relevo a Milei, ya sea a él o a Caputo, es decir, respetando el mandato constitucional de Milei, pero con otra política económica, los que se lo están armando son los partidos que colaboraron con él en este último año y medio. En el Congreso. En el Congreso, es decir, los colaboracionistas. Los diputados, senadores, gobernadores que sostuvieron, ¿no es cierto?, la política de Milei y de Caputo, ahora están discutiendo cómo rescatan a este modelo de la crisis y cómo le ofrecen alguna alternativa, algún parche para poder, ¿no es cierto?, para poder seguir gobernando. Por supuesto que la premisa de todos ellos es que el trabajo sucio que ya se hizo contra los trabajadores sí, tiene que quedar incólume. Es decir, lo que ya se le arrebató a los trabajadores y a los jubilados queda ahí. Sí. Y entonces, bueno, buscarán algunas medidas, ¿no es cierto?, para rescatar, por ejemplo, al gran capital industrial de la quiebra en la cual se encuentra. Entonces ahí viene la importancia de estos conflictos obreros que yo te mencionaba, los de Siderar y otros. ¿Por qué? Porque están planteando otra ruta. Es decir, que en esta crisis el que tenga el protagonismo sea la clase obrera y no los que, ¿no es cierto?, no nuevamente una salida del capital. Y claro, entonces ahí... las contrarreformas que ya se hicieron, claro, que queden estáticas. Eso es lo que van a apostar, como se llama el gobernador de Santa Fe, no me sale ahora. Puyaro, Yayora, el propio Kicillof. Porque cuando vos analizás todo esto que señalaba recién Mariano, la política de Kicillof con los docentes, con la salud y todo demás en la provincia, sí, el kirchnerismo y el peronismo ha trasladado al ámbito donde gobierna el cuadro de ajuste, ¿no es cierto?, que se ha desenvuelto en el orden nacional. Entonces hoy ya se está discutiendo una transversalidad. Kicillof, Puyaro, otros gobernadores, etcétera, que están fundadas un poco en eso, ¿no es cierto? El trabajo sucio se mantiene. Mirá, hay una experiencia histórica sobre esto que es interesante destacar. En Inglaterra, cuando Margaret Thatcher se va, viene un laborista, Tony Blair, ¿no es cierto?, sí, en los 80. Tony Blair es un laborista que deja en pie toda la legislación antiobrera que armó Thatcher. El golpe a los mineros, ¿no es cierto?, y todo lo demás. Y gobierna a partir de ahí, no revisa nada de eso. Esto es lo que se está discutiendo en lo que sería el post-Milei. Y de ahí la importancia, por un lado, de estas huelgas que yo te decía, el hecho de que en esta crisis, que no sea simplemente una crisis entre los banqueros y el gobierno, sino que el movimiento obrero ahora aparezca terciando, sí, con sus propias reivindicaciones. Y en relación al proceso electoral, bueno, de nuestra parte, como partido, como lista, colocamos justamente esta agenda, la agenda que se está discutiendo en las grandes fábricas, relacionada con el salario, el derecho al trabajo, la cuestión jubilatoria, una reorganización económica que termine con la sangría de la deuda y concentre el ahorro nacional
bueno, en todo esto que señalaba Mariano, una reindustrialización, una urbanización de los barrios, una salida a todas las cuestiones que, por un lado, reflejan el derrumbe social, familiar, habitacional de la Argentina, y luego el otro derrumbe, que es el del trabajo, es decir, del derecho, ¿no es cierto?, a poder contar con un puesto de trabajo. Esta es la agenda que nosotros colocamos en la campaña, es decir, hemos ido a la campaña electoral con un programa. Sí. Reivindicamos ese programa o en nombre de él. Para esto no hay que pagar la deuda. Bueno, la deuda es una deuda usuraria. Cuando digo una deuda usuraria, es que no se trata de una deuda que la Argentina haya contraído, por ejemplo, porque financió obras públicas o porque tuvo que reequiparse en algún sentido. Uh-huh. Cuando uno analiza en qué consiste la deuda es una capitalización de intereses. Es decir, debemos los intereses que se cargaron a un capital que no se pudo pagar en su momento y que a su vez estaba cargado de intereses de otro capital que tampoco se pudo pagar en su momento, uh-huh, etcétera, etcétera. El único sentido de la deuda es que opera como un derecho a quedarse con una parte del presupuesto público futuro de la Argentina. Ese es el carácter de la deuda pública, por eso su contenido completamente parasitario. Un título de deuda no es, por ejemplo, el derecho a tal porcentaje de una usina eléctrica. Sí. ¿No es cierto? Que sería un crédito convencional que alguien podría tomar. Un título de la deuda pública es un derecho sobre el futuro presupuesto argentino que el país va a pagar ¿de qué manera? Ajustando salarios, salud, etc. Entonces, es una hipoteca completamente parasitaria. Este es el planteo social de fondo sobre el cual la deuda tiene que ser impugnada. El problema de la deuda es un problema mundial. Uh-huh. El principal país endeudado es Estados Unidos, sí, que carga, ¿no es cierto?, también con una deuda absolutamente fantástica. Tiene que ver con la decadencia del capitalismo, con la declinación de un sistema social, económico, de un modo de producción. ¿Por qué? Porque los capitales que no encuentran ubicación productiva, cuando digo no encuentran ubicación productiva, para que se entienda simplemente, si esos capitales van a la producción de agua, sí, alimentos, vestimenta y demás, llenan el mercado de una cantidad de productos que no se pueden comprar, porque las masas se encuentran privadas, ¿no es cierto?, de poder consumirlo. Entonces, sin esa posibilidad, los capitales tienen que encontrar una actividad redituable en cuestiones completamente parasitarias. Por ejemplo, prestarle a un Estado y que ese Estado le dé un rendimiento a costa de sacrificar a toda su población. De ahí, volviendo a la anécdota del banquero, ¿no?, que decía, muchachos, celebremos. Argentina le bajó las jubilaciones un 30% a sus jubilados. Lo que se conoce como el sistema internacional de la deuda es una suerte de vampirismo del capital financiero sobre las masas del mundo. Cuando vinieron los famosos planes de ajuste de lo que llamaba, ¿no es cierto?, la Troika, el Banco Europeo, la Unión Europea y el FMI, uh-huh, sobre Grecia, sobre España, los ancianos griegos peregrinaban por los hospitales en busca de una tira de algún medicamento que pudieran tomar. Es decir, se montó una verdadera masacre social. Entonces, ahí viene cuando en nuestra consigna de campaña decimos votar un programa y candidatos socialistas. Siendo una elección provincial, siendo una elección de, tercera sección, primera sección y todo lo demás, no perdemos ni dejamos de lado la perspectiva en la necesidad de una transformación socialista, que hoy está planteada como una necesidad, naturalmente, a escala internacional. Sí.
¿Por qué? Porque todas estas contradicciones económicas, el hiperendeudamiento, el parasitismo, han llevado a la forma más extrema y más nefasta de esa decadencia capitalista, que es la guerra. La guerra. Sí, es decir, además los bloques inclusive, como se están perfilando para una supuesta o posible tercera guerra mundial. Bueno, que en cierto modo se está desenvolviendo ya en varios frentes de batalla. Muy complicado. La situación hay un genocidio en Gaza, por favor. Un genocidio en Gaza, la situación en Ucrania, en el África subsahariana. Bueno, sí. Todo esto conforma un escenario de guerra internacional que es el resultado de los antagonismos entre diferentes bloques capitalistas. Entonces, la campaña electoral es un momento, una oportunidad para desplegar la necesidad de una salida socialista y explicarla. No importa si somos candidatos a concejal, diputado provincial o lo que fuera, es una perspectiva política. Claro. Sí, igualmente, evidentemente creo que estamos viendo, ¿no?, lo que es ya lo que crea el capitalismo, porque esto es el capitalismo, hay que dejarlo bien en claro. O sea, los buques de Estados Unidos o de Venezuela. De Venezuela, lógico. Esto es capitalismo. Me parece que es muy grave. Jamás pensé vivir hasta el final una situación así, la verdad. Bueno, todavía te queda mucho. Claro, queda bastante, así que bueno, la verdad también acá, para ir terminando, Mariano, te quería hacer una consulta. ¿Por qué concejal acá en La Matanza? ¿Qué es lo que le dirías, y más que nada a la juventud que está bastante descreída, que hay mucha juventud, para que sepan por lo general, que acompaña a los docentes y a las docentes, van las familias a los consejos escolares en general para el pedido y la exigencia de mejoras en lo que tiene que ver con infraestructura en las escuelas y demás? Esas familias que también te encontrás y que obviamente organizás desde tu lugar como delegado de escuela, ¿por qué? ¿Qué les dirías a una sociedad, a una gran cantidad de pibes y de pibas que la verdad hoy se consideran no ir a votar inclusive? Mirá, vos al principio hablaste de este descreimiento en la política, ¿no?, que veías en general. En un punto está buenísimo que la gente descrea de la política. ¿En qué términos? En términos de la clase social que dirige el país. Porque esta idea de repudiar a los políticos, la idea de no confiar en la política, en realidad es una expresión de desconfianza, de descontento con lo que se ha vivido hasta ahora. Entonces, acá el punto es el siguiente. Esas demandas que hoy no encuentran respuestas en un consejo escolar que cada vez que uno va directamente aparece cerrado con candado, literalmente, sobre todo de un gobierno municipal que dice tener una política contraria al gobierno de Milei. Pasa lo mismo en la Secretaría de Salud, cuando los compañeros de los hospitales van a hacer un reclamo, etcétera, etcétera. Bueno, el Consejo Deliberante tampoco se hace eco de ninguno de estos reclamos. Esto es absolutamente claro. Cada tanto hay alguna sesión, alguien hace una moción de repudiar esto, de pronunciarse sobre el otro, pero está claro que está completamente ausente esta agenda que discutimos en todo el programa, y nuestra voz en el Consejo Deliberante sería utilizar ese espacio como una agenda, como una tribuna, para incitar a la población, para convocar a la población a movilizarse con sus métodos, con la manifestación, con la huelga, porque no tenemos ningún tipo de confianza en que el Consejo Deliberante lo vaya a hacer porque vaya alguien y presente un proyecto. Sí. Ahí nadie se hace el distraído. ¿Hay algún concejal que no sepa que estamos próximos a inundarnos por una nueva lluvia? ¿Hay algún concejal que desconozca el problema de la salud, de la educación? Lo tienen perfectamente claro. El consejo es una cáscara vacía que simula algún tipo de preocupación cuando hay algo, pero nosotros entraríamos al Consejo Deliberante, y convoco a la juventud, a los docentes, pero a la población en general, para denunciar a todos y convocar al pueblo a que tiene que tomar una iniciativa en sus propias manos. Y no depositar ninguna confianza en ese tipo de organismo, como también lo vemos en el Congreso. ¿Por qué los jubilados todos los miércoles van al Congreso? Es por el mismo motivo. Entonces, queremos darle una expresión positiva a ese descontento, a esa bronca que se expresa cotidianamente, a veces de manera silenciosa. Porque si uno no ve manifestaciones todos los días, igualmente cuando uno habla la bronca, bueno, todo eso le queremos expresar en un programa,
y ofrecer una alternativa que parta de las reivindicaciones más inmediatas, pero también somos conscientes que llevar el salario al costo de la canasta familiar, que organizar un gigantesco plan de obras públicas, de viviendas populares, va a encontrar la resistencia de sectores políticos y empresarios. Eso es importante nombrarlo también. Porque, a ver, yo hace un rato en el acto que hicimos en la peatonal, Es importante nombrarlo. yo denunciaba que en Ramos Mejía hay una cantidad impresionante de edificios vacíos, que lo único que hacen es elevar el precio de los alquileres y que cada vez más la gente ya no sabe dónde vivir y se van agolpando todos. Bueno, conocemos porque que vivimos en el tercer cordón y tenemos gente que duerme en la plaza de San Justo a la noche. Este es el capitalismo que recién hablábamos, que lleva a la guerra. Las casas vacías y la gente en las calles. Entonces, esa contradicción, somos conscientes de que no lo va a resolver un concejal más, un concejal menos, pero sí queremos aprovechar esa tribuna para hacer consciente esto y que a través de una lucha por estas reivindicaciones saquemos la conclusión de que acá hay que dar vuelta a la tortilla y poner por delante los intereses de los trabajadores. Esa sería la función de un concejal de política obrera en La Matanza. Sí, o sea, también, en el sentido de desenmascarar lo que es el sistema parlamentarista, si se quiere decir, dentro de ese organismo, ¿no? A ver, realmente cuando uno encuentra lo que se discute en el Consejo Deliberante es desopilante. Hay proyectos de resoluciones que no tienen ni pie ni cabeza, declaraciones, ordenanzas. Está completamente ajeno de cualquier problema cotidiano que tiene la población. Entonces, si por ejemplo nosotros ingresamos al Consejo Deliberante, le propondríamos, por ejemplo, a este movimiento autoconvocado de la salud, que le demos forma a un proyecto, pero que elaboren los propios trabajadores con sus reivindicaciones y que a través de una presentación, por ejemplo, en el Consejo Deliberante, inspiremos a una huelga general de la salud, que rodeemos el Consejo Deliberante y hasta que no se vote, no termina la sesión. Es decir, ir un choque con ese consejo, con esos concejales, y no presentarnos ante los trabajadores de la salud como los que venimos a presentar un proyecto y le vamos a resolver el problema, porque estaríamos haciendo una suplantación, una estafa de, que hacen todos los partidos patronales. Entonces, para nosotros la función de una bancada en el Consejo Deliberante, en la legislatura provincial y demás, tendría este factor de propaganda, de desenmascaramiento, y al mismo tiempo una palanca para impulsar esto, que con lo de Siderar y en otros sectores ya va tomando un principio de reacción y darle un carácter más políticamente más una definido. Coordinación inclusive. Absolutamente. Se va a ir imponiendo porque hay una necesidad concreta. A los compañeros municipales de la salud, nadie vino y les dijo, coordinen y hagan una autoconvocatoria. Sacaron una experiencia con su burocracia sindical, lo tomaron en sus manos y han elaborado un pliego de reclamos que establece lo mismo que, por ejemplo, los trabajadores de la UTA, que el Garrahan, que es el salario mínimo igual al costo de la canasta familiar. Sí. La propia necesidad de un trabajador de mantener a su familia lo va impulsando una lucha, y ahí viene la función de un partido de darle a esa lucha un alcance político estratégico y explicar además que en el actual régimen social, va a encontrar esta resistencia y por lo tanto hay que plantear una lucha por el poder político. Sí, es muy interesante la propuesta inclusive que haces desde los trabajadores, que sean básicamente protagonistas de sus propias reivindicaciones, porque ellos saben más que cualquiera de nosotros, eso es una realidad inobjetable. Teniendo en cuenta esto, ¿consideras que vas a tener muchas luchas políticas dentro de un lugar así, no? Bueno, sí. Ahora, el Consejo Deliberante o cualquier organismo del régimen actual, nuestra idea es explotar ese lugar en función de una iniciativa más amplia, es decir, no circunscribirnos. Es decir, uno puede decir, tengo un debate con concejales del PRO y de la Libertad Avanza, les gano un debate, pero eso no tiene ninguna importancia. El problema es si nuestra intervención en el Consejo Deliberante colabora para que la población, a través de un discurso, de una iniciativa, de un proyecto de ordenanza, de una agitación, saca la conclusión que ese Consejo Deliberante no le va a dar ninguna solución. Claro. Y que lo va a obligar a tomar
el toro por las astas y que para conquistar sus reivindicaciones va a tener que intervenir con sus propios métodos y con su propio programa. Entonces, esta es la función, si querés llamarle pedagógica hasta que le encontramos, a participar incluso en la campaña electoral. Porque todos sabemos que el voto no va a resolver el problema de que el lunes este trabajador tercerizado resuelva su situación, pero aprovechamos todas las instancias que existen para sacar una conclusión de fondo. Bueno, me pareció muy interesante realmente la charla. Sin lugar a dudas vamos a estar comunicándonos con ustedes más adelante. Muchísimas gracias por venir acá en el piso. Y la verdad, bueno, Marcelo Ramal y Mariano Hermida, candidatos de Política Obrera, un gustazo enorme. Y la verdad, básicamente, tribunos del pueblo. Así que muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. De nada. Muy bien, estamos acá.